nuestra mayordomía. La próxima semana, si terminamos este tema, vamos a ver la libertad en Cristo que tenemos para poder aplicarla a nuestra mayordomía. Esto ya es enseñanza para nuestras vidas sobre el libre albedrío y la libertad y la voluntad que tiene el hombre. Porque estamos estudiando acerca de la mayordomía de nuestra alma, en el aspecto de la voluntad. Bien, hasta ahí llegamos, ¿cierto? Vimos hasta ese entonces, hasta ese punto, ¿cierto? El libre albedrío. Ahora vamos a ver cuestionamientos del hombre. Hay muchos cuestionamientos, sinceramente podríamos estar toda una mañana, pero yo anoté dos. Hay dos cuestionamientos que me gustaron y lo anoté, que son no necesariamente son de creyentes, sino que de científicos que están en contra de cierto de Dios, y para hablar de la voluntad del hombre desacreditan a Dios. Entonces lo primero que dice, ¿no se supone que Dios lo controla todo? Si usted, pastor, me dice que el hombre tiene una voluntad, entonces ¿Dios no se supone que lo controla todo? Es el primer cuestionamiento que presenta la ciencia. Y el argumento es, si Dios es Dios y tiene un gran poder y dominio sobre la humanidad, si es el creador, ¿por qué no lo controla todo? Escúcheme bien, este es el primer cuestionamiento de los filósofos, científicos o algún tipo de creyente también. Primer argumento y cuestionamiento. Si Dios es Dios y tiene un gran poder y dominio sobre la humanidad, si es el creador, ¿por qué no lo controla todo? Entonces, ¿Dios no es todopoderoso o el hombre no tiene voluntad? No tiene voluntad para decidir. ¿Qué respondería usted ante ese cuestionamiento? ¿Está la respuesta? No, está... El hombre, filósofos, algunos religiosos, algunos científicos, dicen que no es compatible, ¿cierto?, Dios y el libre albedrío. ¿Por qué? Vamos a ver. Si Dios es Dios y Dios dice que tiene un poder soberano y sobrenatural que lo controla todo, entonces, ¿por qué está el libre albedrío? O la voluntad en el hombre si Dios lo controla todo. Primero vamos a responder porque parece que los piqué. Si Dios es todopoderoso, ya, eso no lo vamos a contradecir. Entonces, ¿por qué no controla la voluntad del hombre? Lo hemos visto estos días, la semana pasada, pero vamos a responder. ¿Qué dice Job 37, 23, Isaías 40, 26? Hermano Felipe. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Quédese con el versículo, ¿ya? Isaías 40, 26. Hermano Manuel. Amén. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y todos llaman por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Quedó claro que Dios es todopoderoso, ¿cierto? Sí. ¿Alguien que lo quiere cuestionar? Dios es todopoderoso y hay muchos más versículos, ¿cierto? Pero ¿para qué vamos a ahondar en algo que creemos, creo que todos? Dios es todopoderoso. Pero fíjese, ¿qué tiene que ver todo su poder con la voluntad del hombre? ¿Qué dice Job? ¿Se destacaron algo Job? Job 37, 23, ¿qué dice? Al final. Job 37, 23 dice que no afligirá. Ahí nos habla de su misericordia. Entonces, ahora bien, Él no utiliza libremente, porque Él también tiene libertad, su poder para controlarlo todo. La Biblia indica, por ejemplo, que Dios se retuvo de destruir a los babilónicos del mundo antiguo, ¿cierto? Porque tenía un fin. Y dejó que ellos actuaran. Isaías 42, 14, ¿qué dice? Isaías 42, 14. Desde el siglo que he callado, he guardado silencio y me he detenido
está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Dice que desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. ¿Quién hizo eso? Dios. Dios. De igual modo, ¿cierto? Dios ha decidido tolerar a quienes usan su libre albedrío para hacer daño o para decidir mal, para la carne, ¿cierto? Pero nos alegra saber, y bueno, no sé si tanto, pero que eso no será eterno. Que un día Dios va a juzgar. Entonces no tiene nada que ver el libre albedrío para que limite el poder de Dios. Dios es el único que puede, por su poder, restringirse de hacer algo y darle la oportunidad al hombre para que cambie. Él se autolimita, no lo limita al hombre. Él se autolimita con un fin. Y vamos a ver. ¿Qué dice el Salmo 5, verso 4 al 5? Salmo 5. No, ese no está, parece. No, lo agregué anoche en el repaso. O sea que siempre sale algo nuevo. Salmo 5. Dios habla ahí en el devocional con la familia. Muestra versículos claves. Salmo 5, verso 4 al 5. ¿Quién tenía el otro salmo? Hermano, ¿lo cambiaste? Salmo 5. ¿Alguien? ¿No? Bueno, Juan Rodrigo. 4 al 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué dice el Salmo 37, 10 y 11? Salmo 37, 10 y 11. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Hay un tiempo para los insensatos, para los que hacen iniquidad? Hay un tiempo, pero habrá un juicio final donde ellos no habitarán la tierra y tampoco irán a la presencia gloriosa de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ellos decidieron no recibir el llamado del Señor. Ellos rechazaron el llamado del Señor. En la voluntad que tienen, hay un tiempo donde Dios siempre da oportunidad al hombre para que se arrepienta. Y ese tiempo es el tiempo de Dios. No es el tiempo del hombre, que no lo puede calcular. Aunque algunos lo quieren calcular la venida, no lo pueden calcular. Entonces, ¿el libre albedrío desacredita el poder de Dios? No, no lo desacredita. Vimos los versículos. Dios mismo es el que da la oportunidad y se autorrestringe con un fin. Lo hizo con los babilónicos cuando iban a atacar a su pueblo. Hay un versículo en Apocalipsis que me gusta mucho, de que habla que los creyentes que están en la presencia del Señor dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? En Apocalipsis 6. ¿Hasta cuándo, Señor? No va, ¿cierto? Y ya haces, no me acuerdo bien el contexto, pero baja, ¿cierto? Y viene a buscar a los suyos. Venga nuestra sangre, ¿cierto? Eso. Gracias, hermano. Hay un tiempo donde el hombre decide, donde Dios se autorrestringe y le entrega, ¿cierto?, al hombre la posibilidad de amarle con todo su corazón o rechazarle con todo su corazón. Y eso no limita el poder de Dios. Aún más lo exalta. Y exalta su amor. Entonces debemos entender bien, porque nos enredamos con estos cuestionamientos que leemos de internet, que escuchamos de cualquier lado. Pero tenemos que tener claro las cosas, hermano mío. Aquí está la Biblia, aquí están los versículos. Dios es el único que puede restringirse. Yo no puedo restringir a Dios. Y Él se restringe siempre con un propósito, porque Él no hace nada por tincada como el hombre. Lo hace con un fin mayor. Vamos a seguir viendo ejemplos donde Dios hace eso. Otro argumento, no sé si hay alguna duda hasta ahora. Ya desacreditamos un argumento filosófico y científico. Yo me metí investigué en varios lados donde usaban las mismas preguntas para desacreditar a Dios y su poder. Como por lo que entendí al final es que Dios sí controla todo, pero Él en su misericordia da la libertad y el tiempo para que cada cosa suceda. Exacto. Eso es
Exacto, y vamos a verlo también con más ejemplos después. Eso es. Otro argumento, que es el segundo. Si existe un Dios omnipotente y omnipresente, no puede existir el libre albedrío. Este es el argumento. Les voy a leer un argumento largo, ya no es parte de la respuesta. Este es el argumento a este principio. Si existe un Dios omnipresente y omnipotente, no puede existir un libre albedrío. Y acá ellos colocan un ejemplo. Si imaginemos que cierto, están unos novios en el altar, y se están casando, ¿cierto? Superaron con éxito todas las barreras del noviazgo, porque hay muchas barreras, ¿cierto? Y el pastor, ¿cierto? El que esté enfrente, ¿cierto? Dice, estas dos almas fieles que han cumplido el plan que Dios les tenía preparado vivirán felices para siempre. La reacción adecuada en ese momento sería de extrañeza para la audiencia. O sea, ¿Dios le eligió el novio y la novia? ¿O fuiste tú el que eligió el novio y la novia? ¿Acaso no escogiste, cierto? Con que el plan de Dios que les tenía preparado. Y acá la pregunta que ellos colocan, ¿acaso no escogiste a este joven o jovencita ejerciendo tu libre albedrío? ¿Dios sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas? Si la respuesta es afirmativa, entonces, ¿cómo se puede ser libre bajo esas circunstancias? Este es el argumento de ellos, ¿ya? ¿Me entienden? ¿Ya? Son preguntas que ellos hacen para cuestionar a Dios y el libre albedrío, y la voluntad que Dios le dio al hombre, o la libertad, para que no se confundan. Sigue el argumento de ellos. Claramente hay una contradicción aquí. O existe un Dios que sabe todo lo que vas a hacer, por lo tanto no eres libre para cambiar ese plan divino, o tienes libre albedrío, lo que significa que Dios no es omnipotente ni omnipresente, porque no sabe lo que harás a continuación. Si en verdad somos libres, Dios no podría saber nuestro futuro, ya que sería impredecible. Entonces no existiría tal cosa como el plan de Dios. ¿Entiende el argumento de ellos? Si tienes libre albedrío, Dios no sabe todo. No existe el plan de Dios. Ya hablamos del poder de Dios, ahora hablamos del plan de Dios que está para cada cierta persona. No existiría si existe el libre albedrío, porque yo soy el que determino todo. Sigue el argumento de Dios, sea cual sea la respuesta. Miren lo que colocan ellos en sus páginas. Echarle la culpa a Dios nunca es un mal plan. Fíjense. El libre albedrío es incompatible con la noción de un plan divino. Es imposible que existan ambos. Si elegimos creer que tenemos libertad y existe el libre albedrío, pues sería contradictorio creer que también existe un Dios todopoderoso, capaz de observar el tiempo como otra dimensión más. Este es un pensamiento filosófico al cual muchos caen engañados, porque no entienden el libre albedrío a la luz de las Escrituras. O la libertad, porque el libre albedrío, el concepto, no sale, ya les dije. La libertad o de la voluntad que Dios nos ha entregado. ¿Se fijan en este argumento? ¿Lo entendieron? ¿Algo? Si usted dice que existe el libre albedrío, entonces no existe el plan de Dios. Dios no ha determinado un plan para su vida. Eso es más que en síntesis lo que están diciendo. Dios no es todopoderoso, Dios no es omnisciente, no lo sabe todo, Dios no es omnipresente, no está en todo lugar, Dios no es ¿qué más? Potente. Omnisciente. ¿Cuál me dijo? Me enredó usted. ¿Ya? Esa es la que dije último. Omnipotente. Sí, esa es la que dije al último. Omnipotente. ¿Se fijan? Estos son argumentos. Hay muchos más, sinceramente. Yo tengo guardado la página donde rescaté varios argumentos. Uno más enredado que el otro, por eso coloqué a los que yo podía entender. Porque ya se fueron después en un ámbito más científico donde ya no podía entender mucho. Y no creo que iba a enredarlos a todos. Pero vamos a ver entonces, como dice acá, ¿qué es lo que opera? ¿Estamos predestinados o tenemos voluntad propia? Esto es importante. Ya vimos lo que piensa el hombre, lo que piensan algunos hombres científicos, filósofos. Porque entiéndase, vuelvo a decir, este tema del libre albedrío, de la voluntad del hombre, es un tema muy antiguo. Muy antiguo. El judío decía que la voluntad estaba en el corazón. Y de ahí muchos filósofos también plantearon sus teorías. Hasta cierto, ustedes si buscan el libre albedrío pueden encontrarlo en diferentes categorías sociales, científicas, filosóficas y religiosas.
puede encontrarlo en muchas categorías y cada uno tiene su pensamiento, pero lo que a mí me interesa y me importa, ¿cierto?, es buscar qué dice la Biblia. Eso cada día me esfuerzo con limpia conciencia de buscar qué dice la Biblia. ¿Estamos predestinados o tenemos voluntad propia? ¿Qué diría usted? Voluntad propia. ¿Están predestinados? Predestinados. ¿Esas son las únicas dos alternativas? No. Hermano Jorge, por favor. Hay una manera muy importante de entender este tema porque hay dos corrientes muy grandes, digamos, Exacto. pero que ninguna de las dos explica lo inexplicable. Exacto. Dios, nunca vamos a lograr entender 100% la mente de Dios. Exacto. Y una cosa importante es entender que Dios, de alguna manera, como dice la Escritura, es omnisciente y omnipresente. Él es atemporal. Amén. No hay tiempo para Él. Y aún las mismas decisiones que uno a veces puede llegar a tomar, Él ya sabe qué decisión vamos a tomar. Exacto. Pero no por eso Él destinó que yo tomara esa decisión. Porque si usted pecó, ¿Dios dijo que usted pecara? Claro que no. Claro que no. Y eso es lo que vuelvo a decir. Entonces hay una tercera alternativa. Y ese es el problema que mi hermano plantea muy bien. El creyente se encasilla solo en dos, porque cae engañado. Porque una persona dijo esto, otra persona dijo esto otro. Entonces hay dos caminos, nada más. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde encuentro a Jesús? En la Escritura. Ambas. Es la respuesta. Ambas. Voy a mostrarle por qué. La predestinación es necesaria. De hecho, todo lo que sucede está predestinado. Las profecías son predestinaciones. Sabemos que va a venir un anticristo. Está predestinado, ¿cierto? Sabemos que va a venir. Ahora no sabemos quién es. Sabemos que va a venir un anticristo. Sabemos que la iglesia va a sufrir persecución y ya está sufriendo. Lo sabemos. Entonces la predestinación sí está en la Biblia y es válida y lo debemos creer. Pero eso no restringe la voluntad del hombre. No hay manera de que Jesús pudiese llegar hasta la cruz si Dios no hubiese predeterminado los eventos que movieron a los personajes a cumplir su propósito divino que Jesús vino a cumplir. Porque Él no fue crucificado un día o 3 días antes. Él estaba crucificado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba sacrificado. ¿Cierto? ¿Lo creemos eso, cierto? No fue un evento casual. Está desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba predestinado eso. Sucedió. Y Dios movió todas las piezas como sigue moviéndolas hoy en día. Para que se hiciesen. Él coloca las piezas en la historia para llevarlas en la dirección que Él quiere. Sin embargo, la realidad del libre albedrío, o sea que ese concepto que sinceramente es humano, el concepto de la libertad que Dios nos da, de la voluntad que Dios nos da en nuestra alma, las Escrituras nos demuestran a los seres humanos teniendo mentes y voluntades propias. Por lo tanto, en un sentido limitado y solamente dado por Dios, somos en cierta mente creadores o formadores de nuestros caminos. La clave es, como dijimos la semana anterior, Dios sabe lo que va a suceder mañana porque es lo que sucederá, es porque yo lo hice. No va a suceder porque Él lo sabe, va a suceder porque yo lo hice. Dios sabe que yo voy a pecar, pero no voy a pecar porque Dios puso eso en mí, sino que yo quise pecar. Porque Dios no es el creador del pecado. Y Dios no peca, ni Él tienta a nadie. Santiago, ¿cierto? Capítulo 1. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque si todo está predeterminado en mi vida, todas mis acciones están predeterminadas en mi vida, ¿Dios creó el pecado? No. El hombre quiso pecar. El hombre. Adán y Eva quisieron pecar. Fueron advertidos, fueron instruidos. Y ellos tomaron. Nadie le empujó el brazo. Ellos tomaron el fruto prohibido. Nadie le empujó el brazo hacia su boca. Ellos lo empujaron hacia su boca, ¿cierto? Y lo mordieron. ¿Amén?
¿Cierto? ¿No estoy mintiendo? No, ¿cierto? Entonces, en el capítulo 28, y aquí vemos el plan de Dios para el hombre. En el capítulo 28 podemos ver una pequeña lista de la obediencia y de las bendiciones sobre la obediencia. ¿Lo conocen? ¿Cierto? Capítulo 28 de Deuteronomio. Podemos ver una pequeña lista de bendiciones para los que obedecen. Aún esto en el contexto del pueblo de Israel. En el mismo capítulo, una lista más extensa de aquellos que desobedecen. Que deciden desobedecer a Dios a pesar de la advertencia y la instrucción que se le está dando previamente. ¿Cierto? Al principio del capítulo 29 dice que este pacto es enviado por Moisés. No, es enviado por Dios, por medio de Moisés. ¿Cierto? ¿Va a contar conmigo? 29 de Deuteronomio. No se pierda porque es importante. En el capítulo 30 es la parte interesante, porque habla de qué pasa si se dan cuenta de que están lejos de Dios. En los versículos 1 al 10 dice que pueden regresar a mayor bendición, pueden volver a Dios. En el versículo 1 al 10. ¿Estamos bien? ¿No estamos diciendo nada diferente? ¿Cierto? Y luego, la joya, ¿cierto que algunos dicen? Versículo 19. Esa es le llaman la joya. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué dice? Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios quiere que escojas siempre la vida. Porque ese es el sentir del Señor. Él no quiere que ninguno perezca. Ese es el llamado del Señor siempre, hacia la vida, hacia la bendición. Pero le dijo, escoge. Toda la creación fue testigo de que los israelitas serían bendecidos o maldecidos dependiendo de su decisión al llamado de Dios, a la obra de Dios. Las posibilidades estaban presentes y ellos tendrían que escoger. Y eso les serviría, ¿cierto?, para entrar a la tierra prometida. Así ha sido desde el Edén hasta el Apocalipsis. Dios creó al hombre con la capacidad de desobedecerlo. ¿Sabe? Esta es una de las grandes dudas que tenía. Cuando chico, ¿cierto? Se equivocó Dios al crear a Adán y Eva. Porque pecaron. Y justamente hace poco fui a la charla donde estaba un hombre, como se dicen ellos, doctor en teología. Y respondió esta pregunta a un niño del colegio. No sé, ¿Yanina está Yanina? En el colegio, ¿cierto? Cuando estaban los norteamericanos. Todo desde el principio era el plan de Dios. Dios hizo al hombre recto, dice el versículo, pero ellos decidieron pecar. Todo en el principio estaba en el plan de Dios. Nada ha faltado, porque Jesús fue sacrificado e inmolado desde el principio. Entonces estaba ya, Dios sabía. ¿Se fija? No hay contradicción. No fue una novedad que el hombre cayera en pecado. No es una novedad que hoy estemos en estas circunstancias para Dios. Pero estamos porque nosotros, ¿cierto?, hicimos algo, dijimos algo, pensamos algo incorrecto, hablamos algo correcto. ¿Me entiende? La obediencia es un acto de libertad. Desafortunadamente hay muchos que rechazan la voluntad perfecta de Dios para su propia destrucción. John Sanders, ¿cierto?, en su libro, él escribió El Dios que se arriesga. Menciona que crear criaturas con voluntad propia es un riesgo hasta para Dios. Es una cita de un libro. Pero es un riesgo calculado, ya que Dios lo sabe todo. Y es un riesgo calculado que permite el amor de todo corazón, de toda alma, con toda tu mente. Amar es otro acto de la libertad. Antiguamente se casaban, ¿cierto?, sin amor, obligados. Pero ahora cada uno se ha casado por amor, en libertad. Yo me casé por amor, en contra de lo que mi papá quería. ¿Cierto? En contra. Claro, después con el tiempo mi papá se dio cuenta que era el plan de Dios. Le costó, yo lo vi desde el principio. No por la mujer que yo vi, no. Yo vi el plan de Dios. No, ¿dónde?
La Biblia, por lo general, responsabiliza al autor o los autores de una decisión o conducta, de la decisión que toman o la conducta que tienen, ¿cierto? No se presume directamente que hay un plan supremo y divino que la gente libre estaba siguiendo. Por supuesto, hay algunas excepciones, como se mencionaron, de personajes que Dios puso para provocar ciertos eventos. Hay excepciones. Sin embargo, las decisiones de los agentes no fueron influidas, solo las circunstancias. Judas, por ejemplo, podía haberse arrepentido de ser un ladrón y un traidor. ¿Cree usted eso? ¿Cierto? Podría haberse arrepentido. Tenía libertad para hacerlo y la oportunidad también la tuvo. El hombre hasta caminó con Jesús. Al tomar la decisión de no hacerlo, fue fácil para él aceptar el dinero de la traición, porque su corazón estaba en el dinero y no en Jesús, porque él ya era un ladrón, él sustraía. A él ya le gustaba el billete. Pero ¿qué dice Mateo 26? Y lo mencioné hace un tiempo, Mateo 26, 47 al 50, cuando le va a entregar. ¿Qué le dijo Jesús? Amigo. Amigo. Consulta, ¿sabía Jesús que le iban a entregar? Ok. ¿Sabía Jesús que no se iba a librar? Entonces, ¿por qué le dijo amigo? Y se lo dije la otra vez. Para que tuviese la posibilidad de arrepentirse. Pero ¿sabe qué? Independiente de que él iba a ir a la cruz. Y esto lo entendí ayer. Jesús buscaba el arrepentimiento de él. No que no le entregasen, porque ya estaba entregado, porque ya le había, ¿cierto?, señalado. Ya sabían quién era, ya habían llegado todos. Él ya estaba entregado a Jesús. Amigo, ¿a qué vienes? Le dio la oportunidad al hombre de arrepentirse. Pero el hombre no se arrepintió nunca. Aún después de haber sido encarcelado, no se arrepintió. Solamente sintió remordimiento. Pero Jesús sabía que igualmente iba a ir a la cruz porque tenía que cumplir ese plan. Y gracias a Él estamos hoy todos nosotros con una vida nueva. A su obra, a su sangre tenemos vida nueva. Pero aún así, en su amor, en el amor inexplicable de Dios, le dijo amigo. Le dio una oportunidad. Y él no la quiso recibir. ¿Se fijan? En otras palabras, a pesar de que Dios guía la historia en su totalidad, ¿ya?, los participantes de la historia, o sea, nosotros, somos autores en cierta medida de nuestro camino. No se trata de centrar el cristianismo en el hombre, no lo es, porque no lo está, perdón. Sin embargo, hay algo en nosotros que Dios decidió amar y salvar. Dios nos dio la capacidad, ¿cierto?, de formar algo, de crear, de pensar, de decidir, entre otras cosas, ¿cierto? Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Creamos porque Él crea, pensamos porque Él piensa, decidimos porque Él decide. Se ha dicho que la predestinación es importante porque no podemos confiar en nosotros mismos con tal decisión de salvación. Pero esta es una subestimación a las capacidades que Dios mismo puso en nosotros. En fin, concluyendo lo que dice la Biblia, Dios nos ha escogido a todos, claro que sí, para darnos la oportunidad de ser salvos a través de su Hijo. Y todos aquellos que en Él creen no se perderán, mas tendrán vida eterna. Amén. Juan 3:16. Sigo con argumentos bíblicos. Yo no sé dónde queda acá. Jonás, ajá. No quiso hacer la voluntad de Dios. Terminó haciéndola igual. Pero no quiso, la rechazó. Hizo todo lo que quiso, se escondió, se escabulló, se fue, viajó a China. Y ahí Dios lo encontró. Vamos a ver ejemplos donde nos habla de personas y momentos en los cuales estas personas se desvían con sus propios corazones de la voluntad de Dios. En algunas ocasiones y aun cuando previamente se estuvo en la voluntad. Jesús menciona que el corazón es como un árbol que da buenos frutos o malos frutos, ¿cierto? Dice que el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad
produce el mal. ¿Quién lo produce? El hombre, ¿cierto? Eso lo dice Lucas 6, 43 al 44. El corazón del hombre, y lo estudiamos ya, todos estos meses hemos estudiado sobre el corazón del hombre. Y está claro que usted tiene sentimientos, tiene conciencia, tiene voluntad, tiene intelecto. Y lo que usted hace mal nace de su corazón. No es culpa de Satanás, no lo culpa él, es culpa suya, que se dejó incitar, guiar, seducir o engañar. ¿Ok? No hace falta ninguna otra explicación para los frutos. Jesús enseña que del corazón vienen los pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Mateo 15, 19. Lo conocemos y ya lo hemos estudiado. La explicación final para la conducta humana es encontrada en el autodeterminado centro del ser humano, el corazón. Es por esto que hay que nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesús. Primera de Pedro 1.3. ¿Qué dice? Primera de Pedro 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Gracias a Cristo, ¿cierto? Nacemos de nuevo. Para que tengamos un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Ese ya leímos Ezequiel 36, 26, lo leímos anteriormente cuando Él coloca un corazón de carne. Para servirle de la forma correcta con nuestras vidas. Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios, porque su corazón se había apartado de Dios, aún estando en la voluntad de Dios. El hombre más sabio, teniendo más sabiduría que todos nosotros juntos, se apartó de la voluntad de Dios, ¿cierto? Y tenemos Eclesiastés como evidencia. ¿Qué dice Primera de Reyes 11, 6 y 9? Primera de Reyes 11, 6 y 9. 6 y 9. Amén. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. A pesar de que Dios había tenido una comunicación fluida con él, dice que su corazón se apartó. Se apartó y comenzó a pecar. ¿Cierto? Conocemos la historia de Salomón. Roboam no se quedó atrás. ¿Qué dice segundo libro de Crónicas, capítulo 12, verso 14? Son ejemplos de decisiones propias de los hombres. Mire. Segundo libro de Crónicas 12, 14. ¿Él hizo lo malo? Sí, sí. Él hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jesús. Él hizo lo malo, ¿por qué? Porque no dispuso. Él hizo lo malo porque no dispuso su corazón. Y Daniel sí dispuso su corazón, ¿cierto? Hay otro ahí, semejanza. Dispuso su corazón. Entonces, Roboam, ¿cierto? No se quedó atrás. Dice que actuó mal porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. No tuvo el firme propósito de seguir. No tomó atención a su padre, no siguió los consejos y quién sabe qué más cosas. El rey Sedequías hizo lo que ofende al Señor. Segundo libro de Crónicas 36, 11 al 13. Segundo libro de Crónicas 36, 11 al 13. Por favor. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz
y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Amén. Entonces, Sedequías dice que ofendió a Dios porque fue un terco, fue un obstinado y no quiso volverse al Señor, ¿cierto? Dice ahí, Dios de Israel. Él no quiso. Un buen verso es cuando Dios le pregunta a Jerusalén, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Y le pide, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salvada. Jeremías 4, verso 14. Lo leímos la semana anterior. Jeremías 4, verso 14. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Me tiene moviendo de valle para acá. ¿Qué le pide? Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salvada. La Biblia también menciona la capacidad que tiene el hombre para impedir la voluntad de Dios. Dice en Lucas que los fariseos y expertos en la ley, rechazaron el propósito de Dios respecto a ellos cuando no se dejaron bautizar por Juan. Lucas 7:30. Lucas 7:30, hermano Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Rechazaron los designios de Dios. ¿Se fijan? Ellos rechazaron. En Isaías 30, verso 1, Isaías 30, verso 1, lo prediqué hace unos cuantos domingos atrás en la noche. Dios dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Cuando entendemos que Dios tiene un plan para nosotros, cuando decidimos darle el control de nuestras vidas, entonces hace sentido que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos sean salvos. Eso dice 1 Timoteo 2:4, 2 de Pedro 3:9. El hecho de que hay personas que perecen no solo apunta a la necesidad de la humanidad de un Salvador, sino también al rechazo de esta realidad. Por eso hay personas que perecen, porque rechazan la salvación que está en Cristo. Porque Dios no quiere que nadie perezca. Ese es su corazón. Aún le dio la oportunidad, como dijimos, a Judas. Es bajo esta luz de, digámoslo así, del libre albedrío, que el lamento de Jesús sobre Jerusalén en Mateo 23:37 hace sentido. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Aquí claramente se ilustra la oposición de Israel a la voluntad de Cristo, de Dios. En fin, para terminar hoy, vamos a terminar más temprano porque tenemos reunión. La Biblia enseña ambos conceptos. Enseña que el hombre tiene una voluntad, y eso no se puede anular, a menos que tenga más versículos que el que yo le mostré en estos días. Enseña que hay ambos conceptos. Mientras que Dios ya conoce y causa la historia dentro de la nuestra, tenemos cierta libertad para rendir, ¿cierto?, nuestra voluntad a la de Él. Mientras que todo el mundo ha sido creado por Dios, el mundo como está no es solo por el resultado de la voluntad de Dios, sino también por la voluntad de todas las criaturas libres y por el príncipe que está, ¿cierto?, de las tinieblas que está gobernando este mundo. La última explicación de cómo están las cosas no está en la dictadura de una voluntad todo controlante, sino en las voluntades de una sociedad de criaturas libres. Hermano, entiéndase que la obra es de Dios por medio de su Hijo y del Espíritu Santo, pero no va a ejecutar nada en mí a menos que entregue mi voluntad a sus pies y acepte lo que Él tiene para darme por amor y fe. Ese es el plan de Dios. Ni una ni otra se desacreditan, porque Dios las colocó para que trabajasen en conjunto, tanto la predestinación como la voluntad del hombre. ¿Amén? Amén. Esa es la enseñanza de hoy. ¿Alguna
¿Pregunta? ¿Hermano Daniel? Pastor, mire, yo he estado bien preocupado, digamos, por este tema del libre albedrío, porque es un tema súper complicado. De hecho, hay pastores incluso que no tienen muy bien claro Sí. este tema del libre albedrío. En este estudio falta, pienso yo, o sea, yo no sé cómo llegamos al libre albedrío en el tema de mayordomía, pero se está tratando. Es importante entender, y de lo que yo he podido también ver en la Biblia, es que de hecho el hombre, Adán y Eva tuvieron un libre albedrío, y de hecho escogieron de forma incorrecta desobedecer a Dios. Ahora, de ahí para adelante existe un libre albedrío, pero lamentablemente el hombre utiliza ese libre albedrío para lo malo. Exacto. Es cierto que hay una responsabilidad moral en cada uno, en que a veces, claro, hay gente que hace cosas buenas, ayuda a los pobres, ayuda, no sé, a un ancianito a cruzar la calle, o negocio, y hace cosas buenas, pero no hay nadie bueno. ninguna de esas cosas, nada de lo que el hombre pueda hacer, le puede llevar a Cristo. Claro. Entonces, es súper difícil este tema, pero Sí. yo no veo una voluntad humana en llegar al Señor. No la veo, por lo que... Tengo versículos, pero no quiero andar en el tema, a lo mejor podemos conversar después. Pero el hombre está inclinado al mal. Sí. Entonces, dice la Biblia que no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios. Entonces, es complicado pensar de que uno a través de una decisión puede ingerir en la salvación, en lo que Dios puede hacer. Entonces, ahí es un tema de que ojalá no nos confundamos como iglesia, o de poder creer de que por voluntad propia soy salvo, porque eso es una obra netamente del Señor. Y bueno, igual yo estuve conversando con un pastor anciano sobre el tema para tener un poco mayor claridad, pero bueno, él me decía, yo no enseñaría libre albedrío en mi iglesia porque es un tema que da para hablar mucho. De hecho, hay muchos textos que tiene el apóstol Pablo donde da a entender, por ejemplo, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Es muy difícil de que yo por voluntad propia diga, hoy día, en este minuto, quiero al Señor. Pero hay versículos que sí dan a entender de que uno tiene que estar dispuesto para el momento. Entonces... Es enredado. No, es bien complicado. De hecho, hay estos versículos más aparte, sobre todo en los escritos de las cartas de Pablo, donde da a entender de que el hombre no tiene cierta voluntad de llegar a Cristo porque está envanecido en el pecado, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que nos separa de Dios. Entonces, cuando llega el momento de la salvación, yo necesito ese don de Dios para poder creer, porque de hecho en Hebreo mismo dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. O sea, ni siquiera yo experimento fe por voluntad propia. Exacto. Entonces, es bien complicado el tema. Yo, bueno, si usted permite, podemos después... Es que estoy de acuerdo en todo, hermano, no tengo nada que discutir. Claro, ahora, Es que no se contradice lo que estoy diciendo, por eso dije ambas. perfecto. Lo único que yo digo es que los hermanos no vayan a pensar en el tema de la voluntad propia para la salvación, porque eso ¿a qué incurre uno? A veces insistir a la persona de que decide, y a lo mejor no es el momento, porque como usted bien dice, la predestinación tiene un momento para Exacto. cada persona. Ahora, podemos entenderlo, como decía mi hermano Jorge, es muy difícil entenderlo. Yo no puedo comprender porque hay misterios de Dios que uno no puede decir, no, estoy así. Sería un poco arrogante decir, no, Dios piensa así. Cuando el momento de la salvación llega, ahí uno se encuentra con el Salvador y uno lo único que hace es abrazar la salvación y en el fondo caminar una vida cristiana en crecimiento. Pero espero que no nos confundamos con ese asunto de que hay una voluntad propia para la salvación. Sí hay una voluntad propia, como usted decía la semana pasada, no somos títeres, que está todo destinado, que yo me iba a caer aquí, me iba a equivocar acá, iba a pecar acá. Eso no, porque esa voluntad humana nos lleva a hacer lo malo siempre. Y cuando hacemos algo bueno, eso tampoco nos ayuda para ser salvos. Esa es un poco la diferencia que yo quería plantearle y que, con respeto, sí, con toda prudencia, trato de ser lo más prudente posible con este tema. Porque en el fondo igual faltan hartos versículos que hablan sobre la condición del hombre en pecado. ¿Está hablando de la salvación? Es que, no, claro, ese es el tema, no estoy hablando de la salvación en este estudio. Hay, Estoy hablando de la voluntad. Por eso llegamos al libre albedrío, hermano, por la voluntad. Ahora, yo sé que a ti te apasiona el tema de la salvación porque lo hemos hablado un montón de veces. Entonces, yo creo que
saliste un poco del tema. Ahora, si yo creo, tengo una lista larga de versículos que hablan de la salvación y lo podemos conversar nosotros dos, porque obviamente hay muchos versículos más. Ahora, sí creo que hay una obstinación en la gente y una soberbia en la gente en decir que este es el camino y este es el camino con respecto a la salvación. Yo creo que ahí hay soberbia en los que dicen, yo descubrí que esto es así, yo descubrí que esto es así. Yo creo que la voluntad, el hombre tiene voluntad en la vida, tiene voluntad. Lo vivimos en la Biblia con varios versículos. Entonces eso tiene que sujetarse a la predestinación que Dios ha hecho. Y eso es solo mi fin. Porque estamos hablando del libre albedrío, porque entra dentro de la voluntad del hombre, como enseñanza general. Si otro pastor no lo quiere enseñar, es cosa de otro pastor. Yo no le consulto que a otro pastor que va a predicar en su iglesia. Pero esto es lo que Dios colocó en mí, con harta oración, con harta prudencia, con harto temor. Entonces, no sé qué más busca. Si alguien está confundido, puede venir a su pastor y podemos hablar de doctrina y aclarar los puntos de vista. No necesita ir a otro lugar. Acá tiene libre acceso. Con su propia voluntad puede venir. Pero yo no quiero rescatar que está bien en ese sentido. Yo pienso lo mismo que dice el hermano con respecto a la salvación. Hasta lo que dice, porque tal vez pueda haber otra cosa que yo no entiendo, que no percibo en él, y lo hemos hablado, que no estoy tan de acuerdo. Pero con respecto a la salvación es una obra de Dios. Es una obra por medio de Cristo. Dice que ¿quién es el que convence? ¿A quién dejó Jesucristo? Al Espíritu Santo, para que convenza al pecador de pecado, de justicia y juicio. No me convencí yo. Hay otros pastores, hermano, porque usted me habló de pastores, hay otros pastores que piensan que el hombre tiene un espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Vamos a hablar después de la mayordomía del espíritu. ¿Qué es el espíritu para ellos? Lo que me une con Dios. Y le digo, no hay ni un hombre que busque a Dios y no hay un hombre bueno. ¿Cómo me dice usted que tiene un espíritu antes del Espíritu Santo? Entonces yo también desacredito ese argumento, ¿me entiende? Con ese mismo texto de Salmo y de Romano 3. Yo tampoco creo eso. Yo creo que el hombre por sí solo no busca a Dios. Porque la Biblia lo dice. Yo creo que las obras del mundo no son unas obras son obras buenas, pero no obras que me justifican. Porque Abraham en el Romanos 4 no fue justificado por sus obras, fue justificado por su fe, demostrada por sus obras. Pero dice Romanos 4 que fue por su fe ejercida. ¿Me entiende? Recibió el mandato de Dios y obedeció. Entonces no es una obra del hombre. Y por eso terminé diciendo eso. Terminé diciendo eso mismo. Con respecto a eso. Es una obra del Espíritu Santo. Pero donde yo decido, ¿cierto? Yo digo, recibo el llamado del Señor. Digo, por medio del Espíritu Santo. Y no le rechazo. Digo, sí. Creo. Creo en Cristo. Creo en Dios. Creo. Porque esas son las palabras que decimos. Dice que debemos creer de todo corazón. Entonces, pero toda esa obra la hizo el Espíritu Santo. Amén. Y la fe vino por la palabra. ¿Me entiende? Amén. Quiero que quede claro. No quiero predicar otro evangelio. Pero aún así, Dios dice, el que cree. Ahora, eso es otro más largo. Y mi tema no es la salvación, como bien dice mi hermano Daniel Sánchez. Es la libertad que tenemos. Y vamos a hablar la próxima semana ahora que ya hablamos de la libertad del hombre, vamos a hablar del hombre común y corriente, vamos a hablar de la libertad en Cristo que tenemos. Ya que es diferente, es otro tema, que tiene que ver con la voluntad del hombre. Ahora que somos nueva criatura. Mire, dice, ¿soy libre de hacer lo que quiera ahora que soy salvo? Y ahí entramos en la libertad en Cristo, que tiene que ver con la mayordomía de nuestra voluntad. Cómo ser buenos administradores de la libertad que Dios nos da en Cristo. ¿Me entiende? Entonces tiene toda una cadena para que se entienda. Que no soy libre de hacer lo que quiera. ¿Me entiende? Y sabe, esta lección que sigue está en la lección 13 del discipulado que usted hizo. ¿Cierto? ¿Dónde está el Maxi? Con el Maxi leímos la libertad en Cristo, lección número 13 de su discipulado que usted hizo. Y vamos a copiar, pegar. Y lo voy a hacer el discipulado. Entonces no es algo que no hemos creído ni hemos estudiado antes. Vamos a ver eso. Entonces no quiero que se enreden porque se hablan muchas cosas que está bien, pero no están apuntando profundamente mi tema de hoy a eso. Está apuntando a la voluntad del hombre.
¿Ok?